Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia y aquí me acompañan pues tres titulares, tres tertulianos titulares de esta casa, de este programa. Por un lado, Javier Fresneda, director de la Fundación Neos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manu? Un placer estar con vosotros hoy aquí y además con estos temas tan interesantes. Tenemos una noticia bonita, ¿no? Tenemos una noticia positiva. Sí, que el Estado de Derecho funciona todavía en España. Ha caído el primero, pero no será el último. Percival Manglano, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Abríguense, hace un frío que te pelas, vamos. Cuando salgan a la calle, vamos, ya pueden abrigarse. Ya ha llegado el invierno, Y Pilar Rodríguez Los Santos, presidenta de OK Diario. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Amado líder, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, pues que... yo iba a abrir una botella de champán, porque es el primero que cae, el fiscal general del Estado, con todas las de la ley, gracias a la justicia, a la acción del Tribunal Supremo, pero bueno, no son horas para abrir... Sí, porque igual son horas para beber. Es tan temprano que podemos haber venido de empalme perfectamente. Perfectamente, Madre mía. Igual es tarde y ni siquiera temprano. Madre mía, hace años ¿cuántos ya. años ya de eso, eso de reenganchar, el reenganche. Depende de quién caiga, vamos, puede ser lunes por la mañana, Manu, que nos vas a ver con el champán, vamos. En fin, vamos a arrancar precisamente con esta noticia, pero antes una recomendación porque Cibislen seguro que ya os suena, porque llevamos ya meses hablando de ellos, pero es que siguen dando mucho de qué hablar, con rentabilidades del 10 al 13% anual, inversión desde 250 euros y lo mejor, todos los proyectos tienen garantía hipotecaria. Para todos aquellos que quieran más información sobre cómo invertir en este tipo de mercado inmobiliario, cibislen.com. Señores, fiscal general del Estado ha sido condenado a 2 años de inhabilitación. Yo recomiendo a todo el mundo, por favor, que se ponga a YouTube para ver tu sonrisa, porque es que creo que se está perdiendo parte, los que lo están escuchando desde el coche están perdiendo la parte más importante de este relato. A ver, es que había dudas de qué iba a pasar con la sentencia. Sí, de hecho, mi apuesta era 50-50, no estaba muy claro si finalmente iba a resultar condenado o no. Finalmente, 5 votos a favor de la condena, 2 votos en contra. Por cierto, algunos de los jueces que han condenado a Álvaro García Ortiz también condenaron en su día el caso Gürtel, al Partido Popular. Es decir, aquí la justicia actúa, independientemente de cuál sea el ideario de unos jueces o de otros. Pero la cuestión, finalmente condenado, 2 años de inhabilitación y multa. Y esto significa que el fiscal general del Estado se tiene que ir. Bueno, primera valoración, Pilar. La primera de todas es mandar un afectuoso saludo a todos los periodistas que fueron a declarar al Tribunal Supremo, a todos los que decían que el caso estaba claramente visto para sentencia absolutoria claramente, porque ellos habían dicho que el fiscal general no fue, y como todo el mundo sabe, está primero la palabra de Dios, sí, después la palabra de los periodistas del diario.es y de la SER, y luego ya después las fuentes del derecho, ¿no? Y entonces aquí pues se ha cometido una blasfemia y una violación de los principios de los derechos humanos fundamentales, etcétera. El Tribunal de la Haya va a empezar a estudiar cómo se ha podido violentar algo tan sagrado como la palabra de un periodista de la SER, que además se ha demostrado en sede judicial que mintió, entre otras cosas porque dijo que no había hablado con el fiscal desde hacía años, y luego resulta que su listado de llamadas decía que había hablado con él 3 veces esa noche. Pero bueno, en fin. Entonces, lo primero de todo es que en nuestra profesión deberíamos estar orgullosos de que los que hacen el ridículo no tienen recompensa por hacerlo. Y eso es una primera cuestión que es importante. Y la segunda de ellas es la reflexión final sobre lo importante que es ir al choque cuando se violan nuestros derechos fundamentales. En este caso, cuando se filtró el correo electrónico que ha provocado que al novio de Ayuso ahora en toda España se le conozca por parte de la izquierda como defraudador confeso de una manera injusta, muchos de la peperada clásica habría sido el retrotraerse y decir no voy a actuar en contra, no voy a hacer nada porque no vaya a ser, porque entonces van a atacarme más y tal. Y sin embargo, el Colegio de Abogados de Madrid, que fue el primero que interpuso la demanda contra el fiscal, la querella contra el fiscal, y luego tanto él como todo su entorno decidieron ir al choque porque efectivamente se habían violado sus derechos. Y por cierto, se querellaron, denunciaron a la Fiscalía General del Estado, no por la filtración a la prensa, sino por la nota de prensa oficial de la Fiscalía, que es la clave del asunto. Claro, entonces por eso, pero que en este caso, un particular, y es cierto, porque un particular cuyos derechos se han violado con independencia de si en su vida privada tiene una relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid o con la peluquera de la esquina,
ha luchado contra el aparato del Estado y le ha ganado. Y eso es una lección no solamente social, sino también política muy importante, de que aunque estos tíos sean unos matones, hay resortes para poder ganarles. Y esta batalla es la batalla moral más importante de todas, porque el resto de los casos, por los que también van a ir para adelante, son casos de corrupción clásica, por decirlo de alguna forma. Pero en este caso era un caso en el que el gobierno utilizaba, a través de la Fiscalía, los resortes del Estado para atacar a una rival política. Es lo más grave que habían hecho todos ellos, porque efectivamente se estaban aprovechando de las instituciones, pervirtiéndolas. Entonces, esta batalla es la batalla moral más importante de todas y, sobre todo, aludiendo a tu sonrisa, lo importante de esto es que pensaban que iban a ganarla. Entonces, que la hayan perdido tiene doble satisfacción. Lo cierto es que es un gran motivo de satisfacción. Yo estoy muy contento, no solo por la condena, porque creo que es perfectamente justa. Lo comentaba en el editorial. Hay pruebas de sobra para condenar al fiscal general del Estado, pero bueno, que había la posibilidad de que lo absolvieran. Y ya está, hay que respetarlo y punto. Pero ¿por qué digo que es un motivo de satisfacción? Porque, como bien comenta Pilar, esto demuestra que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas y a pesar de todos los ataques del gobierno contra el Estado de Derecho, de momento las instituciones resisten. La democracia española resiste. Tenemos una justicia independiente que investiga y condena al fiscal general del Estado. Esto significa que nadie está por encima de la ley y se condena un atropello brutal, como bien comenta Pilar, que es la revelación de secretos con fines políticos de un particular. ¿De un particular por qué? Por ser el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ni más ni menos. Por lo tanto, prevalece el derecho a la legítima defensa. Esto es de lo que nos tenemos que alegrar. Nos tenemos que alegrar de que la justicia sigue siendo independiente y hace su función. Javi. Bueno, y yo creo que ante el ataque absolutamente desmesurado e histérico del equipo de Opinión Sincronizada... Luego entraremos. Hay que recordar por qué se condena a este hombre muchas veces. Y más allá de los hechos concretos, hay que recordar que este hombre es condenado por violentar el fundamento mismo de que existan las instituciones. Y es que quien ocupa las instituciones temporalmente, lo que no puede es utilizarlas en su propio beneficio. Utilizar unos datos que tienes por tu condición de autoridad del Estado en tu propio beneficio, como él mismo ha reconocido, para ganar el relato, es una auténtica barbaridad. Para eso no están las instituciones. En cualquier caso, otra cosa que también tenemos que repetir una y mil veces, el señor García Ortiz no debía de dejar de ser fiscal general del Estado porque le han condenado. Es que este señor ya lleva una ristra de cuestiones por las cuales no debería ser fiscal general del Estado. Es que tiene otra condena por nombrar fiscal de sala del Tribunal Supremo a su antecesora Lola Delgado, por lo cual ya debería haber dimitido. Es que este señor ya está metido en un tema tan turbio como el tema Villarejo, haciéndole la vida imposible al fiscal Estampa, por lo cual ya no debería haber sido nombrado. Es que este señor es de la pandillita del señor Garzón, que está expulsado de la carrera judicial por violentar otra de las sacrosantas cuestiones del Estado de Derecho, como es el secreto abogado-cliente, y es el niño de confianza de Lola Delgado, que jamás debió de ser fiscal general del Estado porque anteriormente había sido ministra. Además de que nos enteramos de que la información, perdonen la hora, vaginal que decía esta señora en las grabaciones de Villarejo es la que más le gusta. Entonces, todo esto es lo que le hace inhábil, además de tener una absoluta guerra en el Consejo Fiscal, donde sus partidarios son no minoría, no, o sea, como los de Pacma en el interior de España, no sacan ni 4 votos. Entonces, todo eso hace que este señor tuviera que dimitir. Ahora se tiene que ir porque, como tenemos un gobierno indigno, no lo han cesado antes. Porque la justicia le ha dicho, señor, ya está bien. Pero las causas de dimisión eran enormes y desde hace mucho tiempo. Por cierto, simplemente para completar, Álvaro García Ortiz ha sido el primer fiscal general de la democracia cuya propuesta ha sido considerada como no apta por el Consejo General del Poder Judicial. El Poder Judicial dijo en su día... este señor no es apto para ocupar este cargo. No es apto, nunca había sucedido y aún así lo nombraron. Y el Consejo General del Poder Judicial o sea, quiero decirte que es que ni siquiera es un... De mayoría progre. De mayoría progre, o sea, que es en fin, todo es un auténtico elemento. Pero fijaos, que también es importante, el tiempo da y quita razones. A mí me parece un escándalo, de los muchos escándalos que están relacionados con este caso, es el hecho, como bien comentaba antes Pilar, el gobierno tenía la confianza de que iba a quedar absuelto. Y el primero que dijo semejante cosa fue el propio presidente del gobierno, que en mitad del juicio, cuidado, en mitad del juicio, concede una entrevista al diario El País para decir esto. El gobierno de España, por supuesto que cree en la inocencia del fiscal general del Estado, y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún. Sí, pero si le condenan,
¿Seguirá manteniendo esa opinión de que es inocente? Respeto su pregunta, pero le digo que desde luego creo que la verdad se acabará imponiendo, y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. Pues la verdad se ha impuesto, pero se ha impuesto en contra de la opinión del presidente del gobierno. Cuidado, no ha sido el único que se ha pronunciado al respecto. Todos los ministros, todos y cada uno de ellos, 17 de los 22 miembros del Ejecutivo, defendieron la inocencia del fiscal general. Este gobierno, desde luego, mantiene la confianza en el fiscal general del Estado y, por supuesto, también en su inocencia. ¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político? A mí lo que me preocupa es que un fiscal general del Estado, que se ha dedicado y se dedica con el resto de la Fiscalía a la persecución de los delitos, sea enjuiciado en base a una causa subyacente que sí que es grave. Yo defiendo no solamente la profesionalidad, la honorabilidad del señor García, sino todo el trabajo que viene realizando al servicio de España. Pero esto es importante porque fijaos en lo que dicen algunos miembros del gobierno. García Ortiz es inocente porque defendía la verdad. Pero aquí hay una cosa importante, que es la cuestión de fondo. Por muy verdad que defiendas, tú no puedes saltarte la ley, que es lo que ha pasado aquí. Te saltas la ley y cometes un delito, Percival. Claro, es que lo que están diciendo es inocente porque es parte de mi equipo. Pero bueno, oiga, ¿desde cuándo ser parte de un equipo te pone por encima de la ley? Pues desde que existe el socialismo, claro, es evidente. El socialismo es básicamente una ley para nosotros y otra ley para todos los demás. Y esto es importante, no solo un chascarrillo, porque algo que se estaba dirimiendo en este juicio, más allá de la culpabilidad o inocencia del fiscal general del Estado, es ¿quién juzga? ¿Quién juzga en la sociedad española? Y esto está íntimamente ligado con lo que decía Pilar al principio. Para la trama socialista, los sacerdotes de la verdad son ellos mismos, son la cúpula del PSOE y son los grandes popes de los medios de comunicación progres, de la SER, del País y del Diario.es. Entonces, si hay un consenso entre ellos, la verdad que ellos imponen tiene que ser la verdad que todos los españoles acepten, porque la función del socialismo es decir lo que es y lo que no es la superioridad moral esta de la que se creen imbuidos, que su función en la vida es imponérnosla a todos los demás. Entonces, aquí lo que había es un choque entre quién dice lo que es verdad o no es verdad. ¿Los socialistas o los jueces? Por eso, por cierto, también estaban convencidos los socialistas de que era inocente y ha venido como un shock que se le haya condenado al fiscal general, porque se creen sus propias, no se lo esperaban, porque se creen sus propias mentiras y su propia propaganda, porque su superioridad moral depende de eso. Claro, ¿cómo van a aceptar que 4 jueces decidan por ellos? No, ellos son los que están por encima de todos nosotros. Entonces, estos jueces no es que sean fachas, es que tienen que ser fachas, porque se han opuesto a su opinión y encima lo han hecho en contra de sus intereses. Pido un pequeño momento para meter una cuña publicitaria no propia, sino para don José Pablo, porque pido encarecidamente que todos los oyentes de Es Radio, cuando termine este programa, pongan por favor en RTV Play la redifusión del programa de ayer de Silvia Inchaurrondo. Bueno. Porque es espectacular. Arte. Entonces, más allá de la pelea con Miguel Tellado, que por cierto estuvo Miguel Tellado, sensacional. La pondremos. Sensacional. Sembrado. Es que es como lo que decía antes de que todo el mundo que esté escuchando y no viéndote sonreír está perdiéndose una gran parte del programa. Ayer, ver a Silvia Inchaurrondo cómo hacía el editorial con el que empezaba el programa, cómo entrevistaba, cómo hablaba con los tertulianos, o sea, el odio y la rabia que tenía el Prat de ayer, intentando contar que los fascistas que eran, el golpe de Estado blando y todas las cosas que se dijeron ayer en la televisión pública. Es absolutamente maravilloso y, entre otras cosas, demuestra que, con independencia de que todos ellos ahora hagan activismo político viendo televisión española, hasta el punto, por cierto, de que han matado de facto a La Sexta, porque ya Al Rojo Vivo, por ejemplo, que era su emblema, ahora tiene una audiencia, pero como el 10% de lo que solía tener, y 10% no es una exageración, es un dato real. O sea, el conglomerado el Pravda ha matado tanto a toda la opinión discrepante de izquierdas que ahora ya solamente existen ellos. Ferreras está cabreado, me consta. Mucho.
Entonces, pero con independencia de que hayan matado a todo lo demás y que ahora todos solamente vean televisión española, lo cierto es que su núcleo irradiador de ideas solo les afecta a ellos y están básicamente como hacen los narcotraficantes con esta expresión horrible que siempre se dice, no consumas la mierda que produces, ¿no? Pues ellos están todo el rato consumiendo lo que producen, hasta el punto de que se creen que el mundo real es esto, y por eso ayer la Silvia Sinchaurrondo de turno, que una presentadora de televisión española, uno tiene que pensar que es una persona altamente informada sobre cuestiones que ocurren y que puede tener cierta información relativamente privilegiada que le podía hacer prever que este resultado podía ocurrir, pues resulta que no. Nadie y se lo que ayer estaban en un estado de estupefacción, que yo de verdad hago publicidad gratuita para Radio Televisión Española para que hoy todos nuestros oyentes disfruten, porque van a disfrutar del espectáculo de las mañanas de Televisión Española de Vamos ayer. a poner luego algunos cortes porque me parecen sensacionales, haciendo un repaso sobre todas las reacciones tanto de la izquierda política como de la izquierda mediática. Pero efectivamente, la reacción de Radio Televisión Española absolutamente palmaria y que muestra que el gobierno no se lo esperaba. De hecho, hay una noticia que firmó ayer Ketty Garat en The Objective que habla literalmente de que el gobierno, y concretamente su presidente, están en estado de shock. No se lo esperaban, porque ellos pensaban, y cuidado, que esto es interesante, la estrategia que tenían diseñada Moncloa es: va a quedar absuelto el fiscal general del Estado, por lo tanto se va a ratificar toda nuestra tesis. Hay lawfare, los jueces instructores, esto es una campaña, finalmente ya veis, nuestro fiscal general es inocente, y iban a adelantar que esta sería la norma, que luego pasaría lo mismo con Begoña, con David, el hermano del presidente, y con todos los imputados que afectan al presidente del gobierno. Y claro, este ha sido el primer tropiezo, y un tropiezo muy sustancial. Se le ha estropeado la estrategia que más o menos tenían en su mente en Moncloa. Javi, no sé qué piensas. Pues, o sea, yo respeto muchísimo la información de la gente que sabe y trabajáis en ello, pero yo tengo la intuición absolutamente gratuita de que yo creo que a pesar de que son muy sectarios, hombre, hay alguno que otro que tonto no es. Y yo creo que puede haber un poco de sobrereacción en todo esto para poner encima de la mesa una agenda de choque institucional absolutamente descarnada, ¿no? Es decir, ellos, es mi razonamiento, vaya, que descontando este tipo de condenas, no hay que olvidar, quedan cierres de instrucción y juicios pues que pintan muy mal, como el tema del software que se apropió presuntamente la mujer del presidente del gobierno, o el caso del Mozart de Badajoz, que vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Entonces yo creo que ellos están preparando una agenda de choque institucional y de ruptura, vaya por delante, de absoluto el todo por el todo, en el cual esto pues encaja medianamente bien, ¿no? De todas maneras, volviendo a lo que antes comentabais, es interesantísimo escuchar a las hinchaurrondos de turno los argumentos que dan, ¿no? Por ejemplo, ha hecho fortuna un argumento de que no hay una prueba directa, ¿no? Y esto nos quiere hacer tomar por tontos. En el derecho penal, cuando hay un homicidio, ¿cuál es la prueba directa? El cuerpo y el arma homicida. Y entonces, ¿cómo se ha condenado a Miguel Carcaño, Silvia? Que hay una cosa que se llama indicios. En los delitos económicos, la prueba directa es que aparezca el dinero para rastrear la ruta. Oye, ¿y cómo se ha condenado al Dioni, Silvia, si nunca apareció el dinero? Es decir, la serie de indicios que acumulan, el más importante, la destrucción de pruebas, es algo básico que ellos pasan por alto, ¿no? Entonces, os habéis pasado años diciendo que qué barbaridad que el señor Bárcenas y sus secuaces rompiesen un disco duro a martillazos. Que era un bulo, por cierto. Que era un bulo, pero fíjate lo que les sirvió ese bulo. Sí. Sin embargo, que este señor contrate gente que trabaja en la ciberseguridad del Estado para borrar sus móviles, por cierto, que todo el mundo damos por sentado para protegerse a él. Y yo no tengo claro. ¿A quién protegía el borrado del móvil? Porque claro, aquí la cuestión es, ¿quién llamó a García Ortiz cuando sale la noticia del Mundo para decir, oiga, esto hay que desmontarlo? El relato. ¿Quién le dice que hay que ganar el relato? Si es que el famoso borrado era para defenderse él o era para defender a alguien que estaba por encima del fiscal general del Estado. Pero, mano, ¿tú te crees que se te pone un Master and Commander de ciberdelincuencia, probablemente del CNI, a borrarte los teléfonos porque sí? Que por cierto, el famoso borrado, para empezar, se dijo, efectivamente, el fiscal general borró todos sus dispositivos, su correo personal, lo borró todo.
y dijeron, es que es un protocolo de fiscalía. Se ha demostrado en juicio que no había protocolo de fiscalía. Pero ¿cómo va a haber un protocolo? Pero por el amor de Dios, o sea, ¿cómo va a haber un protocolo de fiscalía para borrar pruebas sobre cuestiones que se pueden juzgar dentro de un montón de tiempo sobre cuestiones de procedimiento? Si precisamente la justicia es el sitio donde no se borra nada. O sea, y luego simplemente, en cuanto al tema del borrado, casualmente, ¿cuándo borra García Ortiz todos sus móviles? El día que le imputan. El mismo día en el que el Supremo asume la investigación. No solamente eso, sino que el borrado está absolutamente fuera de protocolo y la primera prueba de que eso es así es que él pidió que le enviasen el correo a su correo personal porque sabe que en el suyo tiene que mantenerlo absolutamente con la trazabilidad. Y luego, el tema de la autoinculpación, que para mí es lo más relevante. Porque el argumento que ha venido utilizando el gobierno sobre que se le ha condenado por decir la verdad, en realidad es una declaración de culpabilidad. Esto no solo lo dijeron los ministros, lo dijo en su día, fijaos, en sede parlamentaria, el propio Pedro Sánchez. Usted que habla tanto del fiscal general, el fiscal general desveló un bulo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de su jefe de gabinete. Y estamos aún esperando que usted exija las responsabilidades políticas. Desveló un bulo, esto decía el presidente del gobierno. Pero ojo, también el propio Álvaro García Ortiz, que para mí es una de las frases más claves, más interesantes de todo el juicio, en ese alegato final. Él quería quedar bien. Voy a quedar aquí por todo lo alto. Un señor me dijo fuera de sala una frase que me ha gustado mucho. Atención. Antes de entrar en la sala, y con eso termino, disculpen y les agradezco su paciencia, una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. Dice, la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí. Yo, perdón, rapidísimo, es que esto en realidad ha metido en ChatGPT. ChatGPT, por favor, ¿me puedes dar un equivalente a las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan en versión fiscal general imputado? O sea, es que, de verdad, o sea, este rollo de spin doctor de hacendado que se han buscado ahora, en el que habrán tenido un brainstorming de 600 personas ahí en Moncloa para llegar a esta frase, que además lo que dice esta frase es básicamente, oiga, que he cometido el delito, pero que lo he hecho por un bien superior, que es el socialismo. Pero por el amor de Dios, de verdad. Y por cierto, luego la escenografía maravillosa, el fiscal general del Estado aplaudido por todos sus súbditos al salir de la Fiscalía General rumbo al Supremo. Esto es muy grave. Esto es muy grave. Bueno. Y luego el hecho de que se sentara el fiscal, no en el banquillo de los acusados, sino con su toga de fiscal en la parte de la acusación. Bueno, entre ese grupo de aplaudidores va a salir el próximo fiscal general del Estado. O sea, que en el fondo ese era un casting que se había montado entre ellos. A ver, si este cae, ¿quién va a ser el que le sustituya? Entonces todos fueron a aplaudir. Yo, fijaros en mí. O sea, ya veréis, me juego un café con Pilar a que el próximo fiscal general del Estado es uno de los que estaba ahí aplaudiendo al defenestrado. Esto, además de que se lo sacó de ChatGPT, además la puesta en escena. No, alguien que me lo ha dicho a la entrada. Mentira, ¿pero qué te van a decir a la entrada? Si te lo han mandado por WhatsApp de Ferraz o de Moncloa o lo que sea. O sea, todo ha sido una puesta en escena y de repente se han dado de bruces con la realidad. La naturaleza del socialismo en gran medida es esto. Te montas grandes películas sobre lo que debería ser, pero un día aparece la verdad, aparece la realidad. Y entonces la gravedad existe, por ejemplo, y te caes. La imagen que me venía a la mente cuando estabais hablando de eso, de los sacerdotes de la verdad, estos de los de la prensa afecta y demás, es como si fuesen una conferencia de terraplanistas y de repente les viene una foto de el planeta Tierra tomada desde la Luna. Y de repente, ¿cómo no les va a generar un shock? Entonces, para intentar negarlo, dicen, no, es que el ángulo de la foto no lo hace ver muy bien. Que sí, lo que quieras. Tú decías que la Tierra es plana y resulta que la Tierra es redonda. Pues tú decías que el fiscal general es inocente y resulta que es culpable. Javi. Sí, pero lo de los aplausos, esto lo hablábamos fuera de micro con Percival, que es la constatación de algo que a mí me parece mucho más grave, y es la ruptura del suelo moral común de la sociedad española. Es decir, yo por muy a favor que esté de un líder político, si le pillan en una cosa y bueno, pues tiene mala pinta, podré pensar que es inocente, que medianamente han ido a por él, pero hombre, salir a aplaudirle. Hombre. Salir a aplaudirle. Tela, ¿eh? Y la gente dice, bueno, es que su puesto de trabajo dependía de ellos, siendo funcionarios.
Oye, perdona. No depende. No depende. Otra cosa es su promoción profesional, pero su puesto de trabajo no depende, ¿no? Que es cierto que hay algunos compañeros, concretamente de The Objective, que dicen que les costó encontrar a los aplaudidores, que fueron llevando gente y tal y cual. Pero bueno, aún así, a mí me parece gravísimo, verdaderamente gravísimo, que estemos a tal punto que se les aplaude. Pero no es la primera escenificación de esto. Recuerdo que en un mitin en Andalucía, hará menos de un año, cuando entraron los condenados luego absueltos por el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido, se pidió un aplauso para estos grandes malversadores de dinero público y se puso la gente en pie. Y acuérdate, Javi, cuando también en un acto, después de la imputación de Begoña, claro. todo el socialismo militante en un acto aplaudiendo a Begoña como si fuese la presidenta de España. Pero mira, pelotear a la mujer del jefe me parece más digno que pelotear a García Ortiz, sinceramente. Porque te juegas mucho más no peloteando a la mujer del jefe que peloteando al fulano al que sabes que le van a despedir dentro de 3 días. Es que, o sea, quiero decir, además porque todos los que aplaudían a Begoña dependían de que el marido de la pentaimputada Begoña les diera un puesto de trabajo, pero los de la Fiscalía no. Entonces, pero lo hacían delante de una cámara, que eso es muy importante. Ver cómo están aplaudiendo. O sea, si lo hubiesen hecho de forma anónima es otra cosa, pero delante de una cámara es, aquí estamos, fijaros en mí, oye, si este cae, acuérdate de mí. Por cierto, la Fiscalía está absolutamente, nunca antes había estado tan dividida como en la actualidad. O sea, hay una división total. Hay fiscales que ni siquiera se hablan en los pasillos. O sea, hay una división o hay una politización tan grave dentro de la Fiscalía. Esto no sucede a nivel de judicatura, al menos no tan polarizado como existe en la Fiscalía. O sea, hay una división total. Normal, por lo tanto, que les haya costado encontrar gente aplaudidora de Álvaro García Ortiz. Por cierto, antes de irnos a publicidad, ¿quién va a ser el próximo fiscal general del Estado? Yo lo tengo claro. Siguiendo la lógica Pedro Sánchez, la próxima fiscal va a ser Pilar Rodríguez, la que estaba... No yo, sino la que estaba imputada. No me lo puedo creer. Hombre, siguiendo la lógica, tú si fueras Pedro Sánchez siguiendo su forma de ser, la siguiente, la que estaba ahí. O Villafañe, que es el otro mano derecho. O sea, para que la gente lo sepa, Pilar Rodríguez es la fiscal jefe provincial de Madrid, que fue la que solicitó toda la documentación al fiscal del asunto, al que llevaba el asunto, Julián Salto, que lo sacó de un partido de fútbol del Atlético de Madrid para decirle que le mandara toda la documentación. Y fue la del cianuro. La del cianuro. Fue ella la que le envía el famoso correo al mail personal de García Ortiz. Tú, Javi, ¿a quién crees? Yo digo que, yo por decir... Este es capaz de nombrar, no sé si es posible legalmente, pero este es capaz de nombrar a Baltasar Garzón, fiscal general del Estado. Por ahí van mis tiros, pero yo, de nuevo es intuición, o sea, no tengo información en absoluto, pero yo recuerdo que el presidente del Tribunal Constitucional caduca su mandato. Y fue fiscal general del Estado. No me lo puedo creer. Cándido. El amigo Cándido. Y además Cándido parece ser que necesita hacer favores al jefe porque el hijo de Cándido, Candidito, le gustan las malas compañías, traficar con sustancias y está pidiendo el indulto para Candidín. Y tiene que hacer favores al jefe. Eso, en fin, está bien planteado. Lo que pasa es que ya se había pedido el Consejo de Estado, Cándido. Sí, y yo creo que es mucho más cómodo. Está de retirada ya. Sobre todo si es vitalicio, no sabe lo que va a durar Pedro Sánchez, pero en fin, planteando lo que dice Pilar, su tocaya tiene un inconveniente y es que se salió de la defensa conjunta, ¿os acordáis? Y ella estaba imputada, se buscó un abogado particular y entonces gracias a eso la desimputaron y yo no sé si lo van a perdonar, ¿no? Porque aquí no van todos de la mano. Tienes razón. Eso es un punto en contra de ella. Otra candidata, en fin, por poner nombres, es la número 2, la fiscal, la número 2 de la Fiscalía, la que estaba sentada en estrados, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero vamos, que ha hecho de abogada defensor del fiscal general durante este proceso. Bueno, nos podemos esperar, en resumen, lo peor, pero vamos, el mismo perfil, un fiscal general, que ya hay que empezar a decir las cosas como son, por su nombre. Ya no estamos ante un cargo llamado fiscal general del Estado, sino fiscal general del gobierno. Esta es la realidad, no es fiscal general del Estado. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con todas las reacciones, que son muchas, de la izquierda política, de la izquierda mediática, del rojerío patrio, que ya no es que se hayan subido al monte como cabras, es que han saltado el monte y se han tirado por el acantilado. Grandioso. Pero bueno, antes, una recomendación. ¿Tus padres son personas mayores que viven solos? ¿Cuidas a tus padres desde la distancia y te preocupa que pueda pasarles algo?
¿Sabías que más de la mitad de las personas mayores de 70 años sufren al menos una caída al año? Cada minuto cuenta cuando hay una emergencia. El reloj Durcal te protege, estés donde estés las 24 horas. La ayuda llega en menos de 40 segundos. El reloj Durcal salva vidas. Consigue con Libertad Digital un año de teleasistencia Durcal con un 10% de descuento, el reloj y 3 meses gratis, llamando al 910-888-852 o a través de la página web durcal.com usando el código Libertad Digital. Bueno, pues ya estamos de vuelta en tiempo de tertulia. Por cierto, a todos los que le gusten la música que ponemos en el programa, la tenéis disponible en la playlist de La Trinchera en Spotify. Señores, vayamos con las reacciones, que me parece ciertamente... O sea, de todo esto, o sea, lo de la sentencia, ya lo hemos analizado, las repercusiones jurídicas... pero es que la reacción política ha sido colosal, en parte porque no se lo esperaban, y en parte porque están, vamos, no es que estén enfadados, es que, como decía antes, están subidos al monte y se han saltado al monte. Para empezar, el ministro de Justicia, el señor Félix Bolaños, pues dice que, bueno, que respeta el fallo, pero que tiene el deber moral de decir que no lo comparten. Y de hecho, en su declaración, alaba el trabajo realizado por el fiscal general, que, insisto, es un delincuente. El gobierno defendiendo a un delincuente condenado por la justicia. Pero, al margen de esa declaración, fijaos en lo que dijo el ministro, también ministro, Óscar López en la cadena SER. Atento. ¿Pero sigue pensando que el fiscal general es inocente? Es inocente. A pesar de que lo diga el Tribunal Supremo. A pesar de que lo diga el Tribunal. Y lo ha podido ver toda España. Porque se ha podido ver a juicio. Y por lo tanto, si el fiscal general del Estado no es inocente, entonces varios periodistas de prestigio han mentido. Exacto, o sea, conclusión, exacto, o sea, el silogismo es perfecto. Varios periodistas, de prestigio no, pero varios periodistas han mentido en sede judicial. Si es que es perfecto, análisis, terminado. Pero terrible que, a pesar de ser condenado, ya con la sentencia, el fallo, no la sentencia, el fallo ya publicado, Óscar López, ministro del gobierno, diga que es inocente. Claro, ¿pero cómo que es inocente? Pues porque él es el señor X del caso. Es que Óscar López es el señor X del caso. Óscar López es el que le... Vamos a ver, Álvaro García Ortiz, que es un pobre hombre, efectivamente, es un señor que no es el tipo más duro de la clase, no sabe lo que significa el término relato. Este es un término que se utiliza en política, no es un término que se utiliza en la Fiscalía. Y este señor hasta ese momento no había hecho grandes declaraciones públicas, ni nadie conocía cuál era su nombre, ni nada de eso. Estaba ahí en la Fiscalía, pues eso, pues moviendo a sus fiscalitos de turno para que los casos que afectaban al PP tuvieran un fiscal malo y en los casos del PSOE pues tuvieran un fiscal bueno y ya está. Eso es lo que estaba haciendo el hombre, pero no estaba dedicado a la comunicación política ni a trasladar una imagen pública. Entonces, un tipo que no está dedicado a eso no dice motu propio la frase «tenemos que ganar el relato», que es una frase de político. Por lo tanto, ¿por qué este señor de repente una noche le entra la gran prisa mundial viendo el mundo a las 10:30 de la noche, cosa que un fiscal no hace de a menudo, sino que eso tiene que ser alguien que se dedica a la prensa, que está en Moncloa, que está en un partido político, que es lo que hacemos las personas que nos dedicamos a la prensa o a la política, que es leer la prensa del día siguiente a las 10 o a las 11 de la noche del día anterior, y de repente ven la exclusiva del Mundo en la que se dice que la Fiscalía efectivamente ha ofrecido un pacto a González Amador, lo cual es verdad, con independencia de que el otro antes lo hubiera perdido, pero la Fiscalía lo acepta. Por lo tanto, la información del Mundo de Esteban Urreiztieta es rigurosamente cierta. Total, que cuando alguien ve esa información, le llama al fiscal para decirle, oye, tienes que pasarme el correo electrónico en el que se dice que esto es mentira. Porque seguramente el procedimiento sería que cuando vieran esa noticia, Óscar López llamaría al fiscal a acordarse de toda su parentela en 5 grados de anterioridad para decirle que cómo es posible que alguien le haya ofrecido el pacto. Y entonces el fiscal llamaría a alguien a preguntarle, oye, ¿qué ha pasado aquí? Y le dirían en plan de, no, esto no ha sido así. Y entonces Óscar López le diría, pues sácame el correo, que lo quiero ahora mismo, que lo vamos a publicar. Entonces, por eso todo el gobierno le ha defendido desde el principio como si no hubiera un mañana, porque son conscientes de que en realidad los culpables de que este tipo haya filtrado han sido ellos y saben que si no le protegen con sangre, sudor y lágrimas, este tío en un momento dado puede cantar. Y por cierto, muy importante esto porque no es la primera vez que sucede, para que la gente sepa cómo funciona la vinculación política-prensa del régimen. Para publicar determinadas informaciones, lo primero que se hace es filtrarlo a la prensa. Y una vez que aparece en prensa es cuando se hace eco el gobierno de turno. Acordaos de lo que pasó con el escándalo del guardia civil, ¿verdad? Que en esa conversación privada con una de sus fuentes
habla de un supuesto atentado contra el presidente del gobierno, que había sido manipulada esa conversación. ¿En dónde sale publicado? En El Plural. Mismo sitio donde se publica el correo electrónico, por cierto. Amigos. Y después, justo después de la publicación, sale todo el gobierno en tromba a decir que hay agentes de la Guardia Civil que quieren atentar contra el presidente del gobierno. Esto es la norma. Así funciona la combinación entre gobierno y prensa. Un pequeñísimo matiz antes de callarme ya un rato. Que es tan sumamente surrealista la declaración de los periodistas, estos que dicen hay un montón de periodistas de reconocido prestigio que han mentido, porque lo que dicen es una cosa tan sumamente contraintuitiva como que todos ellos, periodistas del diario.es, de la SER, del País, etcétera, que son medios de comunicación que al parecer se caracterizan por su gran cariño a Isabel Díaz Ayuso, disponían de una información durante un montón de tiempo que podía atacar directamente a su reputación y casi tumbarla en la presidencia del gobierno, y no la publicaron pues porque en ese momento estaban reflexionando acerca de la ética periodística. No se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Y en la línea de lo que estás diciendo, Pilar, además, la relación Fiscalía-Moncloa seguramente se había establecido ya porque alguien en Fiscalía descubre que es el novio de Ayuso el que está en este procedimiento y el que está enfrentándose a un procedimiento por delito fiscal y que hay una posible conformidad. Entonces, cuando alguien le identifica, ¿a quién se lo dicen? A Moncloa, y es a partir de entonces que se crea esta unión directa entre Moncloa y el fiscal general del Estado para manejarlo. Y entonces ya se convierte en una cuestión política. Pero déjame añadir una cosa, Manuel, porque es que tu introducción en esto me ha parecido absolutamente clave. La noticia, en mi opinión, y es por donde has ido tú, de esta semana no es la condena del fiscal general del Estado, es la reacción de la izquierda a la condena. Brutal. Porque es tan desmedida, se han dicho cosas tan graves, tan groseras, tan violentas, empezando por los ministros, pero por supuesto siguiendo por Podemos, que dice lo que piensan los socialistas, pero no se atreven a decir. O sea, cuando Podemos dice hay que reventar la derecha, es lo que piensa el PSOE, pero como el PSOE no lo puede decir, pues deja que lo diga Podemos. ¿Me permites, Percival? Sí. Vamos a introducir porque han sido muchas declaraciones absolutamente totalitarias y golpistas las que se han producido en las últimas horas. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Irene Montero, eurodiputada de Podemos, hablando de la sentencia. Esta sentencia contra el fiscal general del Estado es puro golpismo judicial, también mediático, para proteger al clan corrupto de Ayuso y también, no lo olvidemos, para decirnos quién manda aquí y que hay un poder reaccionario en España que está parasitando el poder judicial, el poder mediático, el poder económico, el poder político y que les da igual la democracia, que a 50 años de la muerte del dictador nos quieren decir de nuevo que a ellos les da igual la democracia, que aquí mandan ellos y que si lo necesitan lo van a volver a hacer. E igual que antes el golpismo se daba de unas formas, ahora se da con togas y con medios de comunicación. Y es que la tragedia, en mi opinión, de esto es que si llegan a encontrar al fiscal general del Estado inocente, la reacción habría sido muy similar. Tal cual. Simplemente se habrían fijado en otras cuestiones del Poder Judicial. Entonces, el ataque no habría sido contra los que le han condenado, sino contra el juez instructor, que también es del Tribunal Supremo, contra la UCO, contra tantos otros que habían propiciado este procedimiento. Es decir, que el modelo que se había inventado la izquierda de cara a este juicio es: pase lo que pase, le condenen o le absuelvan, vamos a ir al choque contra el Poder Judicial. Y esto es una cuestión de fondo. Esto es algo que busca la izquierda en su conjunto, no solamente el PSOE, que también, sino toda la izquierda. Su estrategia política ahora mismo en España está basada en el choque con el Poder Judicial por muchas razones que después podemos comentar. Pero una de ellas, evidentemente, es el miedo, porque saben que este es el primer dominó que ha caído, pero quedan muchos más dominós que van a caer en frente, o si no, uno de los dominós últimos va a ser el propio Pedro Sánchez. Estamos hablando de Irene Montero, de Podemos, estamos hablando del ministro Óscar López diciendo que, a pesar de la condena al fiscal general del Estado, es inocente, pero ¿qué ha dicho el presidente del gobierno? Pues el presidente del gobierno ha dicho algo que para mí es lo más grave que se puede decir, aprovechando pues una intervención en sede parlamentaria. Justo después de la condena, Pedro Sánchez dice esto. Viendo lo que está pasando en el mundo, en nuestras sociedades, creo que más que nunca seguimos necesitando ese coraje. Porque la democracia no es un Estado que se conquista de forma permanente. Es un privilegio, y subrayo, además,
Es un privilegio que debemos defender cada día. ¿Y de qué debemos defenderlo? A mi juicio debemos defenderlo de nostalgias infundadas, de intereses económicos, de ataques que van cambiando su forma. Hoy son campañas de desinformación y también abusos de poder. La amenaza, por tanto, sigue ahí, pero también permanece, y es lo que me gustaría hoy reivindicar, nuestro firme deseo de neutralizar esa amenaza, de defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o amordazarla. Somos conscientes de lo que ha venido a decir el presidente del Gobierno. No habla de soberanía nacional, que es lo que establece la Constitución, habla de soberanía popular. La soberanía popular es el concepto que utilizan los totalitarios, los comunistas, los rojos de toda la vida, para implantar una dictadura democrática, entre comillas, como sucede en Corea del Norte, en Venezuela, en Cuba, en China, en la Unión Soviética. Soberanía popular. Y luego habla de amenazas. ¿Cuáles son las amenazas? Los bulos y la desinformación, es decir, la prensa. Los abusos de poder. ¿Por parte de quién? De la justicia. ¿Somos conscientes de la gravedad de estas declaraciones? Pero es que además, fijaros los personajes que se han sucedido. Empezamos por el último, el presidente del Gobierno. Claro, esto propaga el bulo del presidente del Gobierno, que la democracia solo es votar y respeto a las mayorías que votan. Primer bulo, ¿no? Por cierto, Pedro, entiendo que también democracia es respetar las primarias internas de tu partido, que ya sabemos que amañaste, ¿vale? Primera cuestión. Segunda, Irene Montero, con el tema de los jueces. Si ya sabemos que te caen mal, porque como hiciste una ley pésima, decenas de violadores quedaron en libertad y el problema, nos acordamos, era de los jueces, no de que no tienes ni la más remota idea de hacer leyes. Pero de nuevo contrapone la democracia, que lo que quiere decir son las mayorías parlamentarias, pero la democracia es el respeto a la ley, Irene, que eso es lo que siempre se os olvida. Y luego no quiero dejar pasar una cosa. ¿Por qué el señor X, como bien le ha bautizado Pilar, Óscar López, hace lo que hace? Porque el señor X, Óscar López, necesita congraciarse con el jefe. Porque Óscar López se peleó con el jefe y hizo cosas muy feas, como entrevistarse, sí, lo voy a volver a decir, Lola y Baltasar, con vuestro amigo Villarejo para que le dijese cosas feas del jefe. Y de eso, las saunas. Y las saunas. Y eso al jefe no se le olvida. No se le olvida. Como ellos son como la familia napolitana, no te terminaron de echar del todo y has ido haciendo méritos para volver a acercarte al poder. Por cierto, te han dejado la más fea, porque después de hacer el ridículo en Castilla y León, te dan el toro bravo de ser candidato del PSOE en Madrid. Óscar López, el winner. Entonces, este señor está como loco por agradar al jefe porque viene de liársela muy gorda y por eso tiene tantas ganas de sacarle las castañas del fuego. Bueno, simplemente para acabar el bloque de reacciones políticas, comentar. Pablo Iglesias ha dicho literalmente en Twitter que lo del Tribunal Supremo no es derecho, es política contra el gobierno y que la respuesta debe ser reformar la ley orgánica del Poder Judicial al estilo de Radio Televisión Española para ellos decidir quiénes son los miembros del Consejo y, por lo tanto, politizar absolutamente el Poder Judicial. Dice Pablo Iglesias, bastan 176 votos. Y termina. Y que Europa, que esto lo ve, lógicamente, con malos ojos, diga misa. Esto dice Pablo Iglesias. O, por ejemplo, Pedro Onrubia, exdiputado de Podemos, dice literalmente, hay que reventar a la derecha política, judicial y mediática. Y llama a los jueces fascistas, togados, golpistas. O Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra, también socio del gobierno, dice literalmente que otra cosa que puede hacer el gobierno, además de quejarse, que lo de quejarse no sirve, es cambiar la ley orgánica del Poder Judicial para nombrar directamente a los jueces. Dice que no es demasiado tarde. 176 votos. Esto es lo que está planteando ya la izquierda. Un golpe a la independencia de la justicia. Y ahora, por favor, vayamos a la reacción mediática, porque eso es poesía pura. Comentaba antes Pilar, Silvia Inchaurrondo, vaya programa que protagonizó ayer, donde, entre otras cosas, hablaban de golpe blando, de golpe duro, de que esto era inconcebible.
pero no es que hablaran los tertulianos, que los tertulianos, oye, la opinión, ¿sabes? Cuando vas a un programa de tertulia, aquí nos pasa también, siempre tienes que firmar esto de que el programa no se hace responsable de las opiniones de sus invitados y ese tipo de cosas. Es que lo dice ella. Claro. Es que ella, que es la voz de Televisión Española, que es la presentadora y que es la que establece la línea editorial de la televisión pública de todos los españoles, acusa al Tribunal Supremo de haber cometido golpe blando, golpe duro y toda esta retórica completamente incendiaria la hace propia. Es que es gravísimo. Pues, ¿sabéis quién le respondió muy bien? Y desde aquí, aplausos, señor Tellado, el portavoz del Partido Popular. Miguel Tellado, a la carita de Silvia Inchaurrondo en Televisión Española, le contestó esto. A mí me molesta y me preocupa enormemente que desde una televisión pública como esta, pagada con los impuestos de los españoles, se hable de golpismo judicial. Es de una irresponsabilidad absoluta que ningún demócrata puede mantener. Y eso es muy grave, especialmente en una televisión pública que pagamos los españoles con los impuestos de todos. Y eso no puede suceder en democracia y es también un ejercicio de utilización política de los medios públicos. Al fiscal general del Estado le han condenado por utilizar su cargo para hacer política en beneficio de Pedro Sánchez, del partido de Pedro Sánchez, y atacar a una rival política del Partido Socialista. Y hoy estamos viendo cómo se utiliza la televisión pública que pagamos todos los españoles para atacar al Poder Judicial. ¿En qué democracia estamos? ¿A dónde ha llevado Pedro Sánchez la democracia española? Creo que deberían hacer un análisis muy profundo de lo que está sucediendo en este medio de comunicación, que pagan los españoles con sus impuestos, cuando pagan la declaración de la renta, cuando pagan impuestos cada día. Y creo que es tremendamente grave que usted, desde esa tribuna, haya permitido que se hable de golpe blando. ¿Cómo golpe blando? No, respeto al Poder Judicial. Respeto al Poder Judicial y a la separación de poderes. Es gravísimo lo que está sucediendo en este medio de comunicación, señora Inchaurrondo. Chapó por Miguel Tellado. Le ha cantado las verdades del barquero a la bien pagada de Televisión Española, Silvia Inchaurrondo. Pero bueno, decíamos que es lo que hay que hacer. Es decir, yo creo que hay una gran parte de la ciudadanía de este país que está reclamando esto, es decir, desenmascarar verdaderamente lo que tenemos enfrente, por un lado, y por otro lado hay una gran parte de este país que vive víctima de esta burbuja de Televisión Española y los medios afines y se divierte con Broncano y tal y cual. Y hay que entrar ahí para desenmascarar a toda esta gentuza, ¿no? Con lo cual, enhorabuena al señor Tellado y ojalá haya muchos más como estos. Percival. Bueno, desde luego, Tellado estuvo estupendo, pero me gustaría insistir en algo que has dicho antes, que es que esto no es una reacción solamente del PSOE ni de Podemos, es de toda la izquierda. Y aquí, desde hace meses, hay una retórica que es fácilmente detectable, que lleva a incendiar las calles. Estos ya han tomado la decisión de que como no se puede hacer política en las instituciones, porque no tienen mayoría en las instituciones, no pueden aprobar leyes, no pueden aprobar presupuestos, tienen que hacer política en las calles. Eso, para mí, el punto de partida es las movilizaciones frente a la Vuelta Ciclista a España en Bilbao y en Madrid, y a partir de entonces todo tipo de intentos con la complicidad, que para mí es lo más grave, del Ministerio del Interior. ¿Por qué se permitió el sabotaje de la Vuelta Ciclista a Madrid? Hombre. Porque dio un paso atrás la policía por órdenes del Ministerio del Interior. O sea, que es que están en eso. Están tocando la sensibilidad de la calle para, en cuanto puedan, amedrentar a la población española a través de la agitación callejera. Y esto es simplemente la retórica que lo va a justificar. Y entonces les viene bien tener este tipo de sentencias para incendiar todavía más su discurso, para llevarnos a eso. El choque es lo que están buscando. Y insisto en lo que decía antes porque, en fin, en mi opinión, es mi opinión, pero permítanme decirlo, es absolutamente clave. Hiciese lo que hiciese el Tribunal Supremo, la izquierda iba a usarlo como excusa para incendiar su discurso, para buscar el choque, porque su objetivo es ese, da igual lo que diga el Poder Judicial, su discurso es incendiar las calles. Fijaos, estamos hablando de algunas de las reacciones, pero es que no solo fue Radio Televisión Española, tenemos aquí a Pilar, que es una gran experta del análisis político-mediático, es que la sincronizada realmente ayer funcionó como un reloj. Max Pradera, Antonio Maestre, Javier Gallego, Chema Garrido, el director del Plural, Joaquín Urías, Esther Palomera, del Diario, y ya no digamos si entrases
en Blue Sky. Blue Sky, para los que no lo sepan, impecable. Es el Twitter de izquierdas. Impecable. Pero además, es que de verdad, yo cuando salió el fallo, nosotros por un deje nostálgico, en la redacción de OK Diario tenemos puesto La Sexta constantemente. Entonces la televisión está puesto solo La Sexta. Entonces solo vemos La Sexta. Y lo tenemos ahí en bucle y tal. Y la verdad es que es un ejercicio bastante interesante. Y por cierto, hemos podido comprobar en los últimos meses un viraje de Ferreras absolutamente radical. Total. O sea, ¿quién le ha visto y quién le ve? O sea, es una cosa completamente tremenda, ¿no? Y la cobertura objetiva que hizo La Sexta acerca de la condena del fiscal fue bastante buena, dicho en términos puramente periodísticos. Fue bastante buena, recogió pues todo lo que había sucedido, las opiniones y tal. Pero cuando veías la carita de todos los tertulianos que estaban ahí, que por supuesto el 95% era de todo el mundo que intervino eran de izquierdas, es que en un momento dado una de las primeras personas a la que entrevistaron fue a la gran Cristina Almeida. Uy. Y estaba llorando No me cuando digas. estaba contando, te lo juro, con los ojos vidriosos, que no podía más, o sea, llorando todos con una cara descomunal. Entre otras cosas porque esto, y es el gran problema que tiene el gobierno, es que han empezado a creerse, igual que pensaban antes que todo el mundo iba a salir absuelto de estos casos y que el del fiscal iba a ser el primero que iba a establecer el marco con el que iba a ocurrir después, ahora piensan que todos van a ser condenados. Y el problema no es que todos vayan a ser condenados, es que en este caso el del fiscal ya era casi claro que en ningún caso lo iban a condenar a prisión y no iba a entrar en prisión por esto. Pero claro, es que Begoña se juega muchos años de prisión. Es que el hermanísimo se juega muchos años de prisión. Ya Santos Cerdán, Ábalos y todo eso, o sea, por descontado. Pero tanto Begoña Gómez como David Sánchez pueden entrar perfectamente a la cárcel. Entonces, claro, de repente ayer entraron en un estado de pánico en el que empezaron a ser conscientes de que es muy probable, muy probable, que toda la familia, que veamos a la familia del presidente del gobierno condenada a cárcel en los próximos meses, tal, porque el juicio del hermanísimo, recordemos que es dentro de 2 o 3 meses. Sí. Entonces, es que nos podemos encontrar, con independencia de que los recursos tarden más, nos podemos encontrar dentro de nada que el hermano del presidente del gobierno haya sido condenado a prisión. Pero por eso, Javi, ¿no crees que también, a mí lo que me preocupa es la reacción, este tipo de reacción? Se está construyendo un nuevo relato, el relato de que somos víctimas, de que esto es un golpe judicial, y ya hablando abiertamente de que hay que tomar a las bravas el poder judicial. Es decir, esto es como el animal que está acorralado, que es el que en este caso Pedro Sánchez, y se pone más violento que nunca. Claro, pero esto, o sea, yo creo que es la expresión de algo que se viene larvando hace mucho tiempo. No nos olvidemos que una magistrada del Tribunal Constitucional dijo que llegaba al Constitucional a legislar. Y aún así la votaron. Es decir, el golpe lleva en marcha mucho tiempo. La superación del marco constitucional en el que vivimos lleva mucho tiempo en marcha y esto no es sino otra pata más. ¿Qué ocurre? Que les preocupa porque en ese choque, como bien dice Pilar, pues hay gente que se puede tirar en la sombra mucho tiempo, muchísimo tiempo. Pero en realidad esto lo que viene a decir es a todo el espacio que los cursis dicen a la izquierda del PSOE, lo que le están diciendo a Pedro y a sus secuaces es: te lo dije, tienes que ir a por todas, te lo dije. Y entonces, no, decía Percival, no es que toda la izquierda sale en bloque, es que la izquierda ya comparte proyecto. Cuidado, es decir, si tú en las autonómicas votas a Bildu y en las nacionales votas al Partido Socialista, es que comparten proyecto. Sí, es un frente popular. Absolutamente. Total, es un frente popular. Y un frente popular para la ruptura. No solo para gobernar, que nos quedamos cortos muchas veces, para la ruptura. Es terrible, es terrible. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar precisamente sobre esa ruptura que tiene mucho que ver, porque hoy se cumple un día muy especial. Hoy es el 50 aniversario de la llegada a la monarquía, de la proclamación del rey Juan Carlos, del inicio de la transición española. Vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar, para alegría de mi queridísima Pilar, de Paqui. De la Paqui, hombre. Por favor. De Paqui, la mujer de Santos Cerdán, a continuación. Bueno, pues ya estamos de vuelta en tiempo de tertulia. Antes de entrar con la gran estrella de o una de ellas. La gran. De no todo el culebrón relacionado con el caso Cerdán, Ábalos, Koldo, ese triunvirato, triunvirato del presunto crimen, del presunto AMPA. Me gustaría hacer un comentario sobre el día de hoy, porque es que el día de hoy es importante, arranca la transición española, se cumplen 50 años, ayer hubo un evento presidido por el rey y me parece importante porque estuvo solo. El rey se encontró bastante solo
tan solo acudió el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pero no fue ni el presidente del gobierno, que dijo que bueno, que tenía otro tipo de compromisos internacionales más importantes, y tampoco fue Vox. ¿Cómo interpretáis un poco ese movimiento, Javi? A ver, más que interpretar... Ese silencio reflexivo. Sí. A ver, yo lo que creo es que hay que poner en valor el enorme papel que ha tenido la monarquía, hay que poner en valor que es un objetivo, es una pieza de caza mayor para el Frente Popular que antes definíamos, no por una ansia de sistema republicano, sino por todo lo que personifica la monarquía, la unidad nacional, el sistema constitucional. Y yo creo que hay que arropar muy mucho al rey, y yo comparto algunas de las críticas que últimamente hemos podido escuchar, pero aún así creo que es el momento de arropar a la monarquía, ¿no? Por eso no comparto algunas de las decisiones de dejar solo al rey, la verdad, francamente. Y hoy, siendo el día que es y el aniversario que es, creo que también es necesario reivindicar la figura del rey Juan Carlos, ¿no? Una figura absolutamente clave en la historia de España, por más que últimamente pues no esté tomando las mejores decisiones, como darle bola mediante una denuncia a un personajazo como Revilla, o publicar un libro que, bueno... dicho todo esto, yo creo que son muchas más las luces que las sombras del rey Juan Carlos, y yo creo que si se hiciera justicia en España, su figura sería absolutamente reivindicada por todos. Pero por desgracia, esa transición, que ha sido todo un ejemplo a nivel internacional, de la ley a la ley, ese periodo clave de 2 años desde que muere Franco el 20 de noviembre del 75 hasta la celebración de las primeras elecciones generales en el 77, y luego la Constitución, etcétera, eso fue obra fundamentalmente del rey Juan Carlos, que tenía todo el poder, era el sucesor del dictador, tenía todo el poder, era el jefe del Estado, y desde el minuto 1 dijo: vamos a la transición de cabeza, de la mano de Adolfo Suárez, de la mano de Torcuato Fernández Miranda, fundamental también en ese trío absolutamente milagroso que facilitó la llegada a la democracia a España, de forma además ejemplar. Y luego, estos ahora que vienen diciendo en los últimos días, la democracia no cayó del cielo, empezando por el presidente del gobierno, fue fruto de la voluntad del pueblo español. Oigan, a ver, seamos serios. Fue fruto del rey Juan Carlos en primer lugar, de Adolfo Suárez, de Torcuato y de los procuradores franquistas. Lo iba a decir que se hicieron el harakiri, que fueron los que votaron. De la ley a la ley significó que los procuradores franquistas tuvieron que votar, se acabó la dictadura, nos hacemos el harakiri y que llegue la democracia. Eso no lo reconocen. Bueno, es que en un parlamento que se niega a convocar elecciones, lo han dicho abiertamente, porque saben que las pierden, de unos señores que que va a tener que entrar la gente con espátulas a sacarlos de las poltronas porque se van a agarapar allí. Claro, o sea, viven en un planeta paralelo respecto a aquellos que, representando un régimen que claramente no carecía de apoyos y para expresar para permitir la expresión de la voluntad popular, dijeron: señores, votamos para irnos a casa. Otro mundo. Por cierto, Pilar, que vi un comentario tuyo en Twitter, ¿tiene sentido que se conmemore el inicio de la monarquía hace 50 años sin el protagonista, que es el rey Juan Carlos? Yo es que creo claramente que no. Creo que hay opiniones discrepantes acerca de eso, y entiendo que la figura del rey Juan Carlos es muy controvertida en muchas cosas. He tenido la oportunidad de leerme su libro de memorias. ¿Y qué tal? Pues es muy interesante. Es muy interesante. Hay una parte central que es básicamente sobre historia de España, de cómo él llega allí, un poco de recorrido casi histórico por la familia Borbón y por la monarquía, que es muy interesante. Y luego la parte del cotilleo, que es más interesante aún, en la que hay una parte en la que critica con dureza a Leticia, hay una parte en la que habla sobre lo desamparado que se ha sentido por su hijo, sobre incluso lo injusto que fue él con la infanta Cristina. Hay una parte que es de hecho un poco contradictoria, porque por un lado dice que él ha tenido que tomar decisiones difíciles, como pedirle a la infanta Cristina que renuncie al ducado de Palma, pero al mismo tiempo no entiende por qué su hijo renunció a su herencia cuando se hizo público, algo que por cierto hizo público OK Diario, que fueron las comisiones que cobró de Arabia Saudí. Entonces, bueno, hay unas cuantas cosas que son un poco contradictorias, pero lo que se ve, y creo que tiene razón en la tesis de fondo que tiene
que dice allí, que es que los errores que él ha cometido han sido errores como hombre y se están juzgando sus errores como hombre como si fueran unos errores de rey. Y eso no es así. Yo comparto esa tesis y ese análisis. Creo que las cuestiones que son reprobables son cuestiones que tienen que ver con su vida privada y tienen que ver pues con sus relaciones extramatrimoniales sí. Con Corina, con Bárbara Rey y con toda esa clase de personajes que evidentemente son regalos, por cierto, por los cuales ha pedido perdón, pero regalos que como el rey árabe, que le regala millones de euros y tal, pero que no era dinero público de los españoles, que eran regalos que él mismo reconoce que no tenía que haber aceptado. No, pero además dice una cosa que también es cierto. Todo el mundo que haya viajado a países de Oriente Medio sabe que la forma en la que, o sea, en Oriente Medio tienen dinero por castigo. O sea, para el rey de Arabia Saudí darle 100 millones de euros es como para nosotros invitar al chocolate al que me acabas de invitar. Tal cual. Entonces no es nada, es un gesto de amabilidad. Entonces, ¿este gesto de amabilidad se tiene que rechazar? Pues él en el libro, de hecho, cuenta un ejemplo que me parece muy interesante, que es el momento en el que el rey Hussein de Jordania le regala la maleta. Porque la maleta es un regalo del rey Hussein de Jordania. Recuérdalo, Pedro, cada vez que vayas allí. Bueno, de hecho es que el rey lo dice. El rey lo dice. Dice, qué curioso que los que ahora utilizan la maleta son los que durante tanto tiempo han criticado esto que sucede. Por cierto, en el libro muchos ataques al gobierno de izquierdas, y se dice específicamente de izquierdas, a los independentistas, del cómo quieren atacar la corona para debilitar el Estado y no a la corona en sí. Claro. O sea, es un libro muy interesante. Que entre otras cosas denota que el rey Juan Carlos tuvo una personalidad muy fuerte que consiguió que en tiempos muy difíciles y turbulentos pues fuéramos capaces de transicionar de verdad desde una dictadura hasta una democracia completamente plena, sin mucho más problema, entre otras cuestiones, porque había una figura como la suya que era capaz de dar continuidad al traslado de ambos regímenes. Entonces, en la conclusión de la pregunta que hacías al principio, creo que si Vox, por ejemplo, hubiera utilizado este argumento, me hubiera parecido que su postura hubiera sido no solamente comprensible, sino además apoyada transversalmente. No se pueden hacer actos de conmemoración como el que hubo ayer sin la figura del rey Juan Carlos. Estoy de acuerdo. Perciba. Hay un argumento añadido para poner en valor la transición, en mi opinión, que es la prueba palmaria de que pueda haber cambios profundos políticos sin que haya una revolución. Que eso a la izquierda es algo que por eso reniega de la transición. O sea, la posición política básica de la izquierda es la realidad solo se transforma profundamente a través de la revolución. Y España es el ejemplo perfecto de que eso no es verdad. Y que en España la transición supuso un cambio muy profundo en el sistema político español, o sea, una reversión absoluta de la ley a la ley, a través del reformismo. Y dentro de ese debate político de fondo que existe incluso hoy en España entre el reformismo y la revolución, que por cierto en la primera parte del programa hemos hablado en el fondo de eso también. O sea, el choque con el poder judicial y el choque que está propiciando la izquierda es precisamente por eso, porque la revolución para ellos es la clave, ¿no? Tener todos los poderes en su mano. Bueno, pues eso... la transición española es un éxito del reformismo y por eso mismo la izquierda jamás lo va a aceptar. Javi. Sí, algunas cosas, ¿no? Yo creo que los ataques a la corona se plantean muchas veces, insisto, desde el punto de vista de defensa de un republicanismo, ¿no? Vemos muchas veces, no, la república. Yo siempre hago el símil, ¿no? De la misma manera que los nacionalistas prohibían los toros y se envolvían en la bandera del animalismo, cuando lo que era nacionalismo, y de hecho las expresiones propias que utilizan animales culturales de esas regiones siguen dándose sin ningún problema, como los correbous en Cataluña y demás, ¿no? El problema de los toros es que era una expresión nacional, que la gente no se despiste con este debate. Insisto, atacan a la corona por lo que ejemplifica y personifica, ¿no? Y en segundo lugar, esto que decía Percival es muy interesante respecto a la ruptura versus la reforma, en cuanto y tanto la posición del Partido Socialista. El Partido Socialista es una pieza clave en apostar por esa reforma en un principio, y luego hay una ralea de gente que siempre ha estado en la ruptura, ¿no? El separatismo, ¿no? Y luego van uniéndose piezas a eso. ¿Por qué se une el Partido Socialista? Porque pierde el poder. Porque a partir del año 2001 se da cuenta que ya no es el partido de la mayoría de los españoles. Entonces, en su proyecto de poder, ya o abraza la ruptura o no vuelve a olerla. Si el Partido Socialista se mantiene en ser un partido nacional, como era el de Felipe González, que por cierto, muy lejos de hacerle la pelota, en fin, yo ayer cuando vi con el toisón de oro dije, madre mía, pero bueno, digamos que ok. Hablando del señor X precisamente, pero
Si se mantiene en eso, el Partido Socialista llevaría sin rascar poder decenas de años, ni en el gobierno central ni en las regiones. Entonces, abrazan la ruptura única y exclusivamente como un proyecto de poder. Bueno, señores, permitidme que cambie de tercio y entra en la plaza Paqui Muñoz. Paqui Muñoz, ¿quién es Paqui Muñoz? Paqui Muñoz es la mujer de Santos Cerdán, que acaba de salir de la cárcel, pero no por nada, sino porque así lo establece la ley y porque ya la justicia ha determinado que no hay riesgo de que destruya pruebas, porque la UCO ya tiene todas las pruebas suficientes, indicios suficientes para continuar con la investigación. Informe que se ha publicado esta semana y que mañana vamos a analizar en profundidad. ¿Pero por qué es tan importante Paqui? Pues simplemente para que se hagan una idea. El modus operandi de la trama era la siguiente. Hay una constructora, Acciona, que conseguía obra pública gracias, esto es según el informe de la UCO, gracias a ese trío que formaban Cerdán, Ábalos y Koldo. Ábalos siendo ministro de Transportes. ¿Y qué hacía Acciona? Contrataba, o bien iba a Nute, en una asociación, con una empresa pequeñita, marginal, que no pintaba nada, llamada Servinavar. Y que cobraba, Acciona contrataba a esta empresa, cobraba por el importe de las presuntas mordidas. El famoso 2%. El 2%. El 2% de la obra adjudicada se la llevaba Servinavar. Y luego Servinavar repartía el dinero entre los miembros de la trama. Cerdán, Ábalos y Koldo. Pero es que también cobraba Paqui. Porque Cerdán tenía una tarjeta a nombre de Servinavar, donde hacía todo tipo de gastos y dispendios varios. Y encima Servinavar le pagaba el ático en el que vivían y más gastos. Y la seguridad social, porque Paqui estaba contratada por Servinavar. Es que esto es muy importante. Paqui estaba contratada por Servinavar sin sueldo, pero le pagaban la seguridad social, entonces decían, no, es que recibe como unos 10.000 euros al año. No, pero eso no es porque ella recibiera 10.000 euros al año. Lo que hacen es pagarle seguridad social para que cuando se jubile tuviera la pensión máxima. Es que son importante, para que la gente se ubique. El gerente de Servinavar, amigo de Cerdán, es un señor que se llama Anchón Alonso. Y en una conversación intervenida por la UCO entre Anchón Alonso y su mujer, le dice la mujer Anchón Alonso: oye, Anchón, la Paqui, que la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés, gastar y restaurantes fin de semana, sí, y otro también. Ya les vale, Anchón. Todo de lo bueno, lo mejor. Eso no es plan. Y encima no son nada discretos. La tenéis que coger entre los dos, es decir, entre Anchón y Cerdán, y hablarle claro. Que era conocida en todos los Corte Inglés de Madrid. Bueno, Paqui es un personaje absolutamente fascinante, a la que ya conocimos cuando dijo a nuestra periodista Irene Tavera, le dijo que estaba hasta los cojones de este país, y cito literalmente, no es por ser mal hablada a estas horas de la mañana, porque ella no había robado nada y que en realidad lo que había que hacer era ir al ático de Ayuso, que ahí es donde se iba a encontrar la información. Paqui es esa señora que lleva durante casi 20 años cobrando una pensión de incapacidad completa porque teóricamente no puede andar porque tuvo un accidente en una fábrica, pero a pesar de ello, mágicamente, con su incapacidad completa que no le permite trabajar, pero sí ir a la planta tercera del Corte Inglés, puede correr la maratón cuando huye de los periodistas para entrar en la prisión de Soto del Real, por cierto, pelearse con los funcionarios de prisiones porque le obligan a pasar por el control antidroga como al resto de familiares de presos que están en la cárcel. Entonces, Paqui, este fascinante personaje que decía que ella no sabía nada, un poco en un rollo Infanta Cristina 4.0, Ana Mato y todo este tipo de casos que ya hemos visto antes, en su caso ella, al parecer nunca se preguntó por qué pasó de vivir en una vivienda de Milagro, Navarra, que es un pueblo absolutamente maravilloso de la Ribera de Navarra, pero en el que el PIB per cápita no es excesivamente alto y el tren de vida no era excesivamente alto, a vivir en un aticazo en una de las mejores zonas de Madrid y pagar la carrera de su hija en una universidad privada, la carrera de medicina, a 1.000 y pico euros al mes. Entonces ella nunca se planteó eso y tenía su tarjeta de gasto que utilizaba convenientemente en el Corte Inglés y compraba muebles de lujo porque ella pensaba que el salario de su marido era al parecer muy alto, era muy alto y ella se merecía lo mejor, porque era la Paqui, se merecía lo mejor.
¿Qué es lo que sucede con esto? Pues varias cosas. Cuestión número 1, que Paqui va a ser imputada dentro de nada, aunque sea solamente a título lucrativo, es evidente que ella se beneficia de la cuestión. Cuestión número 2, es obvio que ella sabía que el dinero venía de Servinavar, entre otras cuestiones porque en el propio WhatsApp que tú acabas de leer no dice la mujer de Anchón Alonso, le dice, oye, dile a Santos que la controle, dice, tú y Santos, o sea, tú, que ella es consciente que eres el jefe y el dueño del dinero, dile que se tiene que cortar, y luego que evidentemente toda esta trama cuando se van de vacaciones no solamente es el día a día, es que se fueron de vacaciones a Ibiza, a Tenerife, a todo plan, hoteles de 5 estrellas, mega restaurantes y tal, y entonces ella estaba ahí. ¿Cuál es lo importante del informe último de la UCO que vais a hablar mañana? El tema de que por fin se ha encontrado el dinero. Es que el dinero ya está. Ahí está. Porque el dinero está en Servinavar. Y como Santos Cerdán posee el 45% de Servinavar, no ha tenido que mandarlo a una cuenta a las Islas Caimán. Es que está en Servinavar, que es titularidad de Santos Cerdán. Por lo tanto, Santos Cerdán, no hay Dios ni periodista del diario.es que diga que Santos Cerdán no ha robado, que le pueda librar de 25 años de prisión. Silvia Ichorrondo. Este miércoles es Silvia Ichorrondo. Este miércoles lo negaba. Por favor, es que vaya nivel de compenetración que tenemos tú y yo. ¿Qué dice Silvia Ichorrondo sobre las comisiones de Cerdán, hombre? Pues atentos. Esto de la comisión vamos a abordarlo ahora, porque una comisión reflejada por contrato estarán espeluznados, es legal, claro, es que la comisión no tiene por qué ser ilegal, es que claro, hay gente que estará escuchando y dirá, oiga, yo he firmado comisiones, la comisión no tiene por qué ser ilegal. Luego tenemos la tarjeta de crédito o de débito de Servinavar. Sí. Si Santos Cerdán es uno de los, digamos, propietarios de la empresa, no es ilógico que tenga una tarjeta. No es ilógico. Y luego, por otro lado, tampoco es ilógico que le paguen un piso de alquiler. Entonces, en estos 3 casos, ¿dónde está la duda de la UCO? La UCO, en su informe, habla de comisiones o de comisiones ilegales. El daño reputacional que se puede hacer si no nos dicen si la comisión es ilegal es tremendo. Un informe de la UCO, que por supuesto no es determinante, pero que bueno, habla de comisiones. Tienen que decirnos si hablan de comisiones legales o ilegales. La UCO tiene que decir si son comisiones legales o ilegales. Pero muchas veces, claro, podemos inferir que comisiones... Y así continúa justificando el cobro de comisiones de un señor que es diputado de comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas, que es lo que denuncia la UCO. ¿Pero esto qué es? Hombre, claro, pero si es que el origen del dinero es una comisión ilegal, ¿pero cómo lo puede poner en duda? ¿Por qué tenía esos ingresos Servinavar? Porque Acciona, para conseguir los contratos de obra pública en Navarra, le daba el 2%, que has dicho, Manuel, a Servinavar por no aportar más que los contactos políticos para que se lo adjudicasen. Si es que no era más que eso. O sea, que es que este bucle en el que entra Silvia Ichorrondo es vamos, de una manipulación y de unas mentiras estratosféricas. Pero bueno, volviendo a la apoteosis del cotilleo porque es que... Os gusta la Paqui, La Paqui os encanta. Es que lo precioso de esto es que es un matrimonio criticando a otro matrimonio. O sea, es el día a día de la vida, vamos. Pero mira, ¿qué se habrá creído la Paqui esta? Mira cómo va al Corte Inglés y es la mujer la que dice, y le conocen todas las dependientas. ¿Pero qué es esto? Es un escándalo. Lo cual, por cierto, quiere decir que a la mujer de Anchón también la conocen todas las dependientas. Hombre, nos ha fastidiado. Porque va al Corte Inglés a comentar con las dependientas, oye, ¿habéis visto la Paqui hoy? Y una última cosa, ¿hay algún dirigente socialista cuyo hijo no vaya a una universidad privada? Yo todavía no lo he encontrado. No lo he encontrado. Ninguno. Bueno, para empezar, el presidente del gobierno, cuyas hijas van a la educación privada. Pablo Iglesias, cuyas hijos van también a la educación privada. Ni uno. Yo, más allá de la Juanito Müller de las bajas, como la señorita Paqui la bien paga, yo quiero examinar una deriva política, porque claro, ¿quién es Anchón Alonso? Pues mirar, Anchón Alonso, además de llevárselo crudo, es de un pueblecito que se llama El Goibar. ¿Sabéis de quién es del Goibar? Correcto, Arnaldo Otegi. ¿Quién es el puente para cerrar los pactos con ETA? Anchón Alonso y Santos, el marido de la Juanita Müller de las bajas en España. Es esta derivada política, es decir, toda la corrupción moral, nacional y, por supuesto, pecuniaria se une en la trama navarra, porque no nos olvidemos de otro personaje que está aquí, que era la de las lágrimas de cocodrilo, la señora Chivite, sí, la sobrina del consejero de Infraestructuras del Gobierno de Navarra que adjudicaba estas obras, es decir, todos estos que la señora Chivite llega al poder por romper la tradicional estrategia del Partido Socialista de Navarra de aislar
a el separatismo radical de aislar al mundo de ETA, ¿no? Es decir, todos estos que cometieron la traición patria más grave que ha cometido, y fíjate que el socialismo patrio tiene una hoja de servicios impecable, ¿no? Valga la ironía. Bueno, pues estos que cometieron la mayor, que es aliarse con los asesinos, estos, la punta de lanza de estos son los socialistas navarros. Súper Santos Cerdán, como decía Zapatero, ¿verdad? Por cierto, que en Ferraz tenían el cuajo de decir que Santos Cerdán era conocido por su vida austera. Por su austeridad. Imagínate por cómo su vida vivirán los demás, austera, mano. madre de Dios. Pero no hablaban de la Paqui, era Santos. Era Santos, en fin. Bueno, Adrián, cuéntanos, resultado de la tuitencuesta. Pues Manuel, hoy hemos preguntado en nuestra cuenta @trincherallamas qué hará Sánchez tras la condena al fiscal general del Estado. Nuestras opciones era indultarle, pondrá otro fiscal más radical, irá por la justicia, por el CGPJ o incluso todo esto a la vez. Pues un 78% cree que todo a la vez. Así que vamos a escuchar también lo que nos han dejado los oyentes. Buenos días. Pedro Sánchez indultará al fiscal general del Estado, ya que ha sido él el que le ha condenado por haberle obligado a filtrar los datos del novio de Ayuso. ¿Qué va a hacer Sánchez? Pues y todo su entorno de palmeros, pues nada bueno. Es más, todo lo peor. Yo le creo capaz de transgredir todas las líneas legales habidas y por haber. Legal y no legal. Pedro Sánchez sustituirá al fiscal por un nuevo tonto útil, absolutamente sumiso, se atornillará más si cabe en el cargo y tirará para adelante, a seguir trincando. Por cierto, los satélites de Sánchez califican a este juicio como juicio político para atacar a un gobierno progresista. ¿Desde cuándo el fiscal general forma parte del gobierno? Buenos días. Mire, yo pienso que a Pedro Sánchez le resbala todo. Él va a seguir adelante y en el 27 se volverá a presentar a las elecciones. Como buen psicópata, no hay nada que le afecte y ya está. Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros oyentes. Bueno, un auténtico placer. Hoy un gran día para la democracia de este país. Javier Fresneda. En vez de sándwichitos, otro día tráete palomitas, Manu. Es que se nos han acabado. Y lo que queda, va a haber que hacer reservas, hacer pedidos. Percival Manglano, muchísimas gracias. De cara a la semana que viene, todo el mundo que tenga de fecha de referencia el jueves 27, Vistilla para decidir si Ábalos y Koldo van a la cárcel. Como vayan a la cárcel ese jueves, pueden pasar muchísimas cosas. Pilar Rodríguez Santos, muchas gracias. Los Santos, que no sepas pronunciar mi apellido aquí, me parece. Pilar Rodríguez Los Santos. Como te van a despedir aquí, no voy a decirte nada. Pero, Pilar Rodríguez Los Santos. Pero diría que deberías saber pronunciarlo, Manuel. Yo, por no chivar. Ha sido el lapsus. Una cosa horrible. La euforia del momento. Creo de verdad que deberías hacer en algún momento, como sugerencia editorial, si no te despiden después de no saber pronunciar Los Santos, deberías hacer un programa especial de Paqui, monográfico. Y otro de Silvia, de los grandes éxitos de Silvia. Sí. Vaya pareja. Sábado y domingo, yo te lanzo ideas. Bueno, nosotros continuamos. Ahora vamos con una sección para hablar de emprendimiento, de emprendedores, de sector privado, de la fuente de riqueza y empleo de este país. Pero antes, una recomendación. Descubra la nueva hipoteca inversa, entre en buenavidasenior.com y consiga un estudio comparativo gratuito para su caso concreto, tan solo en 4 clics. buenavidasenior.com. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.